Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a nuestro segmento donde juntos exploramos el texto bíblico y en esta ocasión es la parte final del capítulo 21, en gran parte, digamos dos terceras partes prácticamente, y los primeros versículos del capítulo 22, el último. Este es Dios mediante nuestra penúltima sesión en la serie. Nos ha tomado todo el año, excepto la pausa del verano. Ah, Así que bienvenidos todos nuevamente, bienvenidos a nuestros hermanos y hermanas de Zoom. Parece que tuvimos un detalle de la configuración en el sonido y quizá no nos escucharon bien en la primera parte del servicio. Ofrecemos disculpas por ello. Bueno, hermanos, vamos a comenzar este segmento, Apocalipsis 21, versículo 9, capítulo 22, versículo 5, bajo este título, La comunidad del trono. Y quisiera acercarme al tema que evidentemente va a surgir, emergir, y ya lo han anticipado nuestras lecturas de Antiguo y Nuevo Testamento, este tema de la ciudad. Así que consulté a esta revista, de SIN probablemente sea el título, que se presenta así. De SIN es la revista de arquitectura, interiores y diseño más influyente en el mundo, con más de 3 millones de lectores mensuales y más de 7 millones de seguidores en las redes sociales. De acuerdo a esta publicación, nuestra misión es simple: fijar, definir la agenda para la comunidad global de arquitectura y diseño al presentarle una selección cuidadosamente editada de los mejores proyectos de arquitectura, interiores y diseño, al igual que noticias alrededor del mundo. Y con noticias se quiere referir noticias de este mundo, de este submundo, si vamos a poner así, del mundo de los arquitectos. Bueno, no sé si aquí hay los arquitectos, lo decimos con todo respeto, ¿eh? Sí, apreciamos su labor. Y bueno, esta revista publica, bueno, más bien el año pasado, el 1 de agosto, de hecho, del año pasado, publicó este artículo sobre las 10 ciudades futuristas por ser construidas. De hecho, algunas ya están siendo construidas alrededor del mundo. Y quizá recuerden, el año pasado, de hecho, vimos una de ellas. Nos tomamos el suficiente tiempo en una sesión de nuestra serie de Génesis. Creo, vimos a manera de introducción justamente uno de estos proyectos con el que comienza esta lista de las 10 ciudades y se llama así el proyecto de la línea. Quizá lo recuerden, de hecho vimos el video como presentaba. Este está en Arabia Saudita, ya comenzaron a construir y la intención es construir una ciudad de 170 kilómetros de largo, una línea recta, quizá recuerden. Perdón si, no sé si tengo que apagar acá. Ajá. Este, era prácticamente es una línea recta, de hecho, ese es el proyecto, ¿verdad? De una extensión de 170 kilómetros de largo, toda una línea, tiene una altura de 500 metros. Perdón, no sé si yo hice algo, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, 170 metros de largo, 500 metros de alto. No tengo ahorita, bueno, no recuerdo ahorita el dato de la anchura, pero si recuerdan, es realmente la idea es esta: es una línea recta, ¿verdad? Y hay un tren rápido que va a recorrer la ciudad de un punto a otro, no más de 20 minutos al parecer. Ah, y está en Arabia Saudita. Ya comenzó el proyecto, se está construyendo. En su momento vimos esta de la línea, ¿verdad? La línea esa. Y la razón detrás de ella, bueno, ahora debo decir, ¿verdad? Está en el país de Arabia Saudita. El proyecto lo auspicia, de hecho, el gobierno de Arabia Saudita. Y, y, es decir, todas las innovaciones, todas las aspiraciones y perspectivas, todo ello debe enmarcarse o verse dentro de un régimen musulmán, ¿no? Eso no se enfatiza en la información, pero se da por sentado quien define los lineamientos y el proyecto y la atmósfera o el ethos, digamos, es un régimen musulmán, es Arabia Saudita. Y bueno, ahí está floreciendo este proyecto de la línea. Si gustan conocer más, el sitio web es neon.com. Neo, recuerdo que decían era neo de nuevo, de novedoso, vocablo prácticamente
Sí, y además la M era creo que tenía que ver con, no sé si Mahoma, probablemente, pero eso está ahí. ¿Ah? Bueno, hay 10 proyectos, ¿verdad? Otro de los proyectos que enumeran, que enlistan en esta publicación, es lo que se llama la ciudad de Telosa. Este es un proyecto todavía, es un proyecto, no se ha dado el paso de comenzar a construirlo. De hecho, todavía están buscando dónde llevar a cabo el proyecto. Están explorando posibles lugares donde construir a partir de cero esta ciudad. Bueno, la imagen se ve impresionante, extraordinaria y todo lo que conlleva, toda la idea que conlleva, y más o menos lo presentan así. Telosa, la intención de este proyecto es crear una nueva ciudad en los Estados Unidos y esta es la idea, que fije un estándar global para la vida urbana, que expanda el potencial humano y llegue a ser literalmente un plano, o más bien un modelo para generaciones futuras, ¿verdad? Esta va a ser la ciudad, si se quiere, ¿verdad? La que todos debemos mirar y considerar como nuestro modelo. Ah, y repito, están todavía gestándose el proyecto en dónde la van a instalar y desde luego lo que tienen en común todas estas ciudades es, por ejemplo, evitar ya el uso de vehículos que operen en base a combustibles, a hidrocarburos, ¿verdad? Y en todo caso habrá en algunas de ellas, es decir, un vehículo para desplazar personas, pero tiene que ser que no genere, o el mínimo, pues, los mínimos emisiones contaminantes, si es necesario, y si no, simplemente están diseñadas para que la gente, los habitantes, caminen, ¿verdad? Caminen una distancia relativamente corta y ahí encuentren la mayoría de los servicios. Esta es otra ciudad, Telosa, repito, en los Estados Unidos, y desde luego, si uno entra al sitio web y explora la información, no hay nada explícito al respecto, pero implícitamente se suscribe a esta idea de un mundo, si se quiere, secular, un secularismo liberal, si se quiere. Esa es la premisa, lo que marca el entorno, la atmósfera de este proyecto. ¿Verdad? Entonces está la línea allá en Arabia Saudita, bajo un marco de referencia musulmán. Tenemos este proyecto en Estados Unidos, igual una visión secular liberal, si se quiere, y está este otro tercero, digo, de los 10 que hay ahí, escogí este otro, que está en la ciudad de Sichuan, si esa es la manera correcta de pronunciar, allá en China, y esta abarca una extensión de 4.6 kilómetros cuadrados, y se llama así la ciudad futura Chengdu, y en esos 6 kilómetros cuadrados tienen 6, lo que llaman clusters o sectores, digamos, y este proyecto parece que ya está en vías de casi por iniciar su desarrollo. ¿Ah? Um, Debo decir hago un paréntesis, ¿no? Que la mayoría de las firmas de arquitectura que participan en el diseño de estos proyectos son primordialmente europeos, me llama la atención, ¿no? Europeos que con sus ideas van a otros lugares donde algunos les invitan a participar y crean en base al entorno esta idea. Bueno, esta es la ciudad del futuro, de acuerdo a ellos, y tienen 6 sectores o 6 clústeres, como le llaman. Tienen el sector habitacional, digamos, donde la gente va a vivir. Está el sector de las universidades, el sector de los laboratorios, digamos, de donde opera la industria científica, por decirlo, o tecnológica, el sector del mercado y energía, y el otro sector de los servicios eh, públicos y de gobierno, ¿no? Entonces, más o menos, y la intención es que igual hay un sistema de transporte que recorre todos estos sectores y desde luego, si llega a haber vehículos, estos van a ser, también es la intención en la otra ciudad previa, que sean vehículos, ¿cómo se dice hoy? Es decir, donde no hay choferes, ¿ya? No hay conductores. Sí, más o menos, está este término técnico pues sí, usan ya sea robots o el mismo automóvil ya tiene sus sistemas de navegación, ¿va? Para que prescinde del chofer, del conductor, ¿va? Entonces no va a haber necesidad de eso en estas ciudades del futuro, ¿va? Lo que quiero destacar de este proyecto
es que igual este gran proyecto, o la redundancia, se suscribe, ¿verdad? Opera bajo la norma, los lineamientos, la perspectiva de la vida de un régimen como el chino, ¿verdad? Un régimen, el chino, hay que, el consenso de la comunidad global, por lo menos del mundo occidental, es un régimen totalitario, ¿no? Totalitario, es una entidad que impone términos y condiciones en la sociedad, ¿verdad? Y entonces tenemos tres proyectos, por lo menos, de los que se menciona aquí. Uno en el mundo musulmán, otro bajo un marco de uh, uh, una perspectiva secular liberal de la vida y un régimen totalitario, ¿verdad? Por cierto, en esa lista de los 10 proyectos hay uno que se está, por lo menos, concibiendo o gestando a nivel proyecto cerca de Cancún. Aparece un proyecto ahí en los 10, ahí muy cerca de Cancún, una ciudad que va a estar integrada, o más bien va a estar inmersa dentro de una zona boscosa amplia, y tratan de evocar algo de la perspectiva de la vida o de la cosmovisión maya, ¿verdad? Naturaleza y humanos se integran. Hay algo detrás de ello en ese proyecto, si después gustan consultar esta publicación. Bueno, hemos visto tres intentos, tres proyectos. Uno de ellos, la línea, ya está en construcción, ya está en construcción esta enorme ciudad, más de 170 kilómetros. Bueno, con esto en mente, estas nuevas ciudades que se están construyendo, vamos a leer nuestro texto de hoy, Apocalipsis 21, del capítulo 21, versículo 9 al 22, versículo 5. Dice así en esta traducción: y fue uno de los 7 ángeles, o vino uno de los 7 ángeles, quienes tienen los 7 cuencos, que están llenos de las 7 plagas, las últimas, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la novia, la mujer del Cordero. Y me llevó fuera en el espíritu sobre una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo, procediendo de Dios, teniendo la gloria de Dios, el esplendor de ella, o el resplandor de ella, similar a una piedra muy preciosa, como una piedra jaspe, que es clara como el cristal, o que brilla como el cristal, teniendo una muralla grande y elevada, teniendo 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres han sido escritos en ellas, los cuales son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Del este, 3 puertas; del norte, 3 puertas; del sur, 3 puertas, y así dice en griego, literalmente, de los oestes, o de las puertas del sol, 3 puertas. Y la muralla de la ciudad, teniendo 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 21:15. Y quien habla conmigo tenía un instrumento de medición, un junco de oro, o una caña de oro, de modo que él midiera la ciudad y las puertas y la muralla de ella. Y la ciudad en un cuadrado está situada o colocada, la longitud de ella como incluso la anchura, y él midió la ciudad con el junco o la caña, alrededor de 12,000 estadios, aproximadamente más de 2,300 kilómetros aproximadamente, pero alrededor de 12,000 estadios, la longitud, la anchura, la altura de ellas iguales son. En otras palabras, me está escribiendo un cubo. Y midió la muralla de ella de 144 codos, eso es aproximadamente 72 metros. Medición de ser humano, la cual es de ángel. 21:18. Y la estructura interior, o el material de construcción de la muralla de ella, jaspe, y la ciudad hecha de un pedazo de oro puro, similar a una piedra de cristal pura. Los cimientos de la muralla de la ciudad, cada uno con una piedra preciosa, han sido adornados o embellecidos. El primer cimiento, jaspe, y lo que aparece aquí en paréntesis es una adición mía, solo para indicar el color de esa piedra, ¿verdad? Pero en el texto en griego
no indica el color, asume que los lectores sabrán, pues, tendrán idea del color de esa piedra preciosa. El primer cimiento, jaspe, de varios colores. El segundo, zafiro, de color azul. El tercero, calcedonia o ágata, de color azulado o lechoso. El cuarto, esmeralda, de color verde. El quinto, sardónice, de color amarillento. El sexto, cornalina, de color rojiza. El séptimo, crisólito, de color amarillento. El octavo, berilo, de color verde mar o turquesa. El noveno, topacio, de color verde amarillento. El décimo, crisoprasa, de color verde dorado. El undécimo, jacinto o circón, de color azul. El duodécimo, amatista, de color púrpura o violeta. Repito, estos colores en paréntesis no están en el texto en griego, pero solo lo puse yo para tener una idea de, de, de lo que se espera que el lector supiese al referirse a estas piedras preciosas. Y las 12 puertas hechas de 12 perlas. Cada una de las puertas era o procedía de una perla. Y la calle amplia o la avenida de la ciudad hecha de un pedazo de oro puro, como una piedra de cristal traslúcido. 21-22. Y templo no vi en ella, ya que el Señor Dios, el Todopoderoso, templo de ella es, al igual que el Cordero. Y la ciudad ninguna necesidad tiene de sol, como tampoco de luna, de modo que brillen en ella, ya que la gloria de Dios la iluminó sobre ella y la lámpara de ella es el Cordero. Perdón, 24. Y caminarán de aquí para allá o transitarán las naciones por medio de la luz de ella. Y los reyes de la tierra llevan o cargan la gloria de ellos a ella, es decir, a la ciudad. Las puertas de ella definitivamente no serían cerradas de día, ya que noche no existirá o noche no será ahí. Y llevarán o cargarán la gloria y el honor de las naciones a ella. 21-27. Y definitivamente no entraría en ella todo lo, aunque el término aquí en griego es todo lo ordinario, todo lo común, también está esta acepción de todo lo profano. Definitivamente no entraría en ella todo lo profano, y quien hace o lleva a cabo una cosa repugnante o una abominación y una mentira o falsedad, sino quienes, o sea, los que sí entran, quienes han sido escritos en el rollo de papiro de la vida del Cordero. Perdón por esa repetición. 22:1. Y me mostró o dio a conocer un río de agua de vida, claro o límpido como hielo o cristal de roca, saliendo del trono del Dios y del Cordero, en medio de la calle amplia y del río. De ahí y desde ese lugar, el árbol de la vida, haciendo, o mejor dicho, produciendo 12 frutos, de acuerdo a cada mes, dando el fruto de él. Y las hojas del árbol, para curación, para sanidad, para tratamiento médico de las naciones. Y toda maldición o todo lo que ha sido maldecido no será más. Y el trono del Dios y del Cordero, en ella estará la ciudad. Y los esclavos o siervos de él servirán litúrgicamente a él y verán el rostro de él o la presencia de él o la apariencia de él y el nombre de él en las frentes de ellos, y noche no existirá o no será más, y no tienen necesidad de luz de lámpara y de luz de sol, pues el Señor Dios iluminará sobre ellos y reinarán por las eras de las eras. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Es una lectura un tanto extensa, y solo para recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada iniciamos el capítulo 21 y veíamos, ¿verdad? Este es un nuevo segmento en la narrativa, nuevo cielo, nueva tierra, una transición tanto espacial como temporal.
Y veíamos, en resumen, o sea, en síntesis, nos hablaba de un cielo nuevo, una tierra nueva, e inmediatamente introducía esta ciudad santa que desciende del cielo, procediendo de Dios y presumiblemente en dirección hacia la tierra. Sale del cielo, viene hacia la tierra, y esa era la expectativa, esta ciudad santa. Y en la visión quizá vimos una suerte de explicación que nos decía que en esencia, en ese marco, este nuevo marco cósmico, que por cierto, si me regreso, la visión enfatizaba, no hay mar, ¿eh? Estamos acostumbrados a este orden cósmico que nos presenta el texto bíblico, cielo, tierra y mar, o cielo, tierra y abismo, ¿verdad? Estos tres segmentos espaciales, si me permiten decirlo así. En esta visión que vimos la semana pasada, enfatizaba el texto, no hay mar, y el mar en alusión a que era la fuente de donde emergen estos adversarios hacia el orden, hacia la autoridad del Dios, del Mesías, y también hacia el pueblo de Dios, de donde emerge el monstruo, por ejemplo, del mar, el mar, entre otras. Bueno, pero además veíamos que la enfatización, perdón, esta visión, al ser una suerte, al ver una suerte de interpretación, enfatizaba que en realidad, o ponía el énfasis en que Dios viene a montar su tienda de campaña con los seres humanos, ¿no? Viene a tabernaclear. Sé que es un barbarismo, ese verbo todavía no lo reconoce la Real Academia Española, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? Viene a tabernaclear, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Y entonces, y decíamos, ese es el lenguaje, esa es la idea que recorre toda la escritura, este concepto de espacio sagrado. Dios entre los suyos, como dice Éxodo 25:8, cuando da las indicaciones de que construyan justamente esta enorme, grande tienda de campaña, la intención es que Dios quería estar también, acampar en medio de su pueblo, estar con ellos, con los suyos, ¿no? Y eso lo recupera el texto bíblico, pasa por varias facetas y alcanza su clímax, si se quiere, con Jesús mismo, ¿eh? Veíamos Juan 1:14, la palabra se hizo carne y montó su tienda de campaña entre nosotros, y tabernacleó, si se quiere decir así. Y era la campaña móvil, allí entre nosotros. Jesús es la tienda de campaña donde está la presencia de Dios en medio de nosotros, ¿no? Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ahí va esa tienda móvil, si se quiere, humana. Ese es Jesús. Recupera, recoge todo eso, toda esa tradición en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada, ese nuevo marco cósmico, nuevo cielo, nueva tierra. Y ahí está la presencia de Dios. Y entonces, habiendo dicho eso, pasemos ahora a nuestro texto. Y al leer, decíamos, es un texto quizá un tanto extenso, pero puede uno percibir, puede uno percatarse de estos delimitadores lingüísticos a lo largo del texto 21:9. Y vino uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la novia del Cordero. Hay esta expectativa, este diálogo del ángel hacia Juan. Le va a mostrar, le va a presentar la novia del Cordero, ¿eh? O sea, va Juan a asistir a una suerte de boda, como nosotros, pronto, Dios mediante. Y luego el 21:10 dice, y me llevó fuera en el espíritu sobre una montaña grande y elevada, y desde ahí, desde esa posición van a contemplar a esta novia, pero lo que ve Juan es una ciudad. Dice, y me mostró la ciudad santa. Eso dice en 21:10, y usa la misma expresión o la misma construcción gramatical en 22:1, y dice, y me mostró, pero esta vez le muestra un río de agua de vida, en medio el árbol de la vida. Entonces usa estos dos delimitadores, digamos, lingüísticos, define muy bien los segmentos que integran esta visión que narra Juan, esta su última visión. De hecho, esta es la última visión que narra Juan en el Apocalipsis. Bueno, esa es a grandes rasgos la estructura de la visión por estos delimitadores lingüísticos, pero también, si nos percatamos en la lectura, quizá percibimos esta suerte de secuencia de imágenes. Por cierto, el hecho de que Juan diga que le indican una cosa, pero al final ve otra, es algo que ocurre en el texto del Apocalipsis,
quizá recuerden Apocalipsis 5, escuchó del león de la tribu de Judá, ¿verdad? La raíz de Isaí, y cuando va a ver a ese león, dice lo que ve es un cordero como que ha sido ejecutado, ¿verdad? Entonces, así lo narra Juan. Y ocurre lo mismo aquí. Le van a presentar, le van a mostrar la novia, va a contemplar a la distancia a la novia, pero lo que ve es una ciudad y posteriormente esa ciudad se transforma en una suerte de jardín. Y en efecto, tenemos esta secuencia de imágenes. Esto es muy típico del discurso apocalíptico. Se crea la expectativa de que vamos a ver, a contemplar una novia, pero en realidad lo que vemos y lo que detalla con suficiente extensión es una ciudad, la ciudad santa. Y dentro de esta ciudad nos habla de una ciudad amurallada con sus puertas y cimientos, lo que era común en aquel entonces, ¿verdad? Primer siglo. Toda ciudad debería tener su muralla. Esa era su manera de protegerse de cualquier asalto, de cualquier invasión, de cualquier agresión. Debería estar murallada. Si no tenía muralla, era del todo vulnerable, ¿no? Cualquier ejército podría venir y simplemente ingresar y hacer de las suyas, ¿no? Por eso la muralla contenía, prevenía, desalentaba, incluso depende de cuántan robusta, alta, era la muralla, pues desalentaba, porque había que sitiar a la ciudad, había que llegar con maquinaria de guerra y tratar de derribar o abrir un hueco para ingresar a la ciudad, ¿no? Entonces, la muralla era eso, impedía o contenía o desalentaba. Pero de la muralla se destacan, ¿verdad? 12 ángeles, 12 tribus, 12 apóstoles. Bueno, también vimos que hay un momento en que se mencionan las dimensiones de la ciudad. Decíamos un enorme cubo, ¿verdad? Longitud, anchura, altura, la misma dimensión. Y nuestros conocimientos básicos de ¿qué será? De geometría apuntan a que nos está hablando de un cubo, ¿verdad? De un cubo. Después habla de esta ciudad, habla de los materiales de la ciudad. Hay una diversidad de metales y piedras preciosas. Y después nos dice que algo peculiar de esta ciudad, peculiar incluso en el primer siglo, ¿verdad? No hay templo, no hay luz natural o artificial. Esto es una novedad en el texto bíblico, bueno, en esta visión. Y finalmente nos habla de que es un centro, esta ciudad es una suerte de centro de peregrinación. A esa ciudad convergen, acuden naciones y reyes y traen traen algo a la ciudad, ¿no? Nos dice que traen algo a la ciudad, ¿sí? Pero es decir, hace una transición y nos comienza a hablar más bien de un entorno jardinés, como si fuera un parque eh, natural, público, amplio. Esa es la idea del jardín. Nos habla de un río que emerge de ahí, del trono, de hecho, no de un manantial, sino del trono, del Dios y del Cordero. También hay un árbol, el árbol de la vida. Nos habla de las hojas de ese árbol. Y desde luego eso tiene connotaciones de algo que nos es familiar a Génesis 2, el jardín, como en su momento lo veremos. Pero finalmente, ¿eh? Todas estas imágenes, novia, ciudad santa y sus varios aspectos, el jardín, todo apunta, es decir, el lector, el vidente Juan nos lleva de la mano al punto tal que nos presenta la escena última y final, el clímax de esta visión, ¿verdad? El trono del Dios y del Cordero, y allí están sus siervos con él, ¿no? Bueno, más o menos esta es la secuencia de imágenes que nos presenta, y en ese orden estaremos recorriendo y haciendo alguna que otra observación. La primera es destacar esta invitación a ver, y vino uno de los 7 ángeles, quien tiene los 7 cuencos, que están llenos de las 7 plagas, y habló conmigo diciendo, y hasta ahí es como si estuviéramos leyendo exactamente 17.1. Es el mismo texto en griego, exactamente el mismo, ¿eh? Solo le agrega una o dos palabras, pero si quitamos esas palabras, es exactamente el mismo texto, 17.1 y 21.9. Y por lo tanto, el vidente Juan está invitando a los lectores a hacer este contraste implícito. En 17.1 nos comienza a hablar, sí, también de una mujer, pero es una mujer distinta, ¿verdad? Es una mujer que personifica a la gran ciudad, ¿verdad? Como veíamos 17.9, a Roma, entre otras. ¿Verdad? Pero aquí igual nos invita, nos va a describir a una mujer, pero esta mujer no es como aquella, esta es la novia, la mujer del Cordero, ¿verdad? Pero exactamente los mismos términos, las mismas palabras, solo le agrega un par de términos en 17.1. Luego el término la novia.
la mujer del Cordero, ya habíamos visto una referencia, no la misma construcción, pero dice, refiriéndose a la mujer del Cordero en 19:7, y la novia, bueno, vimos la semana pasada en la visión de 21:2, nos dice que desciende Jerusalén y como una novia. Entonces ya había anticipado esa manera de personificar a la ciudad, así como Roma se personifica, o la gran ciudad, digamos, en Apocalipsis 17, se personifica como una mujer, así también esta otra ciudad, la ciudad santa, es personificada como una mujer y en este caso es retratada como una novia, una novia. ¿Sí? Y, pero además dice él, y me llevó fuera en el espíritu, y es exactamente otra vez una expresión que Juan ya había usado en 17:3. En 17:3 también dice que me llevó fuera al desierto, dice en el espíritu. Pero entonces, lo único que queremos indicar con esto es que evidentemente Juan está invitando a nosotros los lectores a hacer este contraste implícito entre la visión de esta mujer en 17, capítulo 17, y esta visión de esta otra mujer, capítulo 21, versículos 9 y 10. Hay un contraste, estas dos ciudades, estas dos comunidades ya personificadas entre estas dos mujeres. ¿Ya? No lo dice explícitamente, pero usa los mismos términos y construcciones gramaticales y los lectores deben percatarse de ello. Además, es pertinente destacar esto. Me lleva fuera en el espíritu. Se requiere la guía, la dirección, el discernimiento del espíritu para apreciar esto que nos va a mostrar Juan. Esto que de hecho el ángel le invita a Juan a contemplar. Requiere de eso, de la habilitación del espíritu. Entre otras palabras, sobre una montaña grande dice y elevada. La frase como tal, montaña grande, aparece en Daniel 2:35 en la versión griega, y quizás recuerden, ¿verdad? Este sueño que tiene el rey Nabucodonosor, que Daniel le describe ese sueño y se lo interpreta al mismo tiempo, y esta estatua enorme, eh, conformada de distintos metales, y dice cómo al final emerge una montaña grande, y cómo esa montaña grande hace que esta estatua colapse, sucumbe, ¿verdad? Se caiga en pedazos, emerge esta montaña grande. Y una montaña elevada, ese término ocurre en estas descripciones, estos relatos de los evangelios, cuando Jesús invita a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, a contemplar cuando él suben a una colina y Jesús se transforma ante ellos, se metamorfosea y quedan sorprendidos los discípulos, ¿no? Es una montaña elevada. Bueno, algo así crea esta expectativa, pero en esto lo que tenemos es esta invitación a ver, a contemplar con la guía del espíritu, y se trata implícitamente de un contraste entre una ciudad y otra ciudad, entre una mujer y otra mujer, entre una comunidad y otra comunidad. ¿Qué es lo distintivo de esta comunidad? Es lo que estamos por descubrir. Y se trata de la ciudad santa. Dice, me mostró la ciudad santa, no le mostró la novia, sino le muestra la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo, procediendo de Dios. Esto ya lo había anticipado Jesús mismo, Jesús exaltado en Apocalipsis 3:12, ¿no? Habló de que quien venza, quien triunfe, entre otras, va a participar de ello, de estar en esta ciudad, así Israel, la ciudad santa que desciende del cielo, y también la frase que utiliza Juan en 21:2. Bueno, ¿qué distingue a esta ciudad? ¿Qué la hace distintiva? Dice, teniendo la gloria de Dios, el esplendor o resplandor de ella, similar a una piedra muy preciosa, y esa expresión piedra muy preciosa, también así se describe a la mujer en capítulo 17. Recordemos el término que el texto usa para referirse a la mujer, es una gran prostituta, así usa el término. Aquí estamos hablando de una novia, allá se habla de una gran prostituta, y esa mujer, como esta, en un sentido, también portan esta piedra preciosa, muy preciosa, dice aquí, como una piedra de jaspe. Esa piedra de jaspe ya había aparecido en la visión del capítulo 4, cuando Juan describe para nosotros esa primer gran visión del trono, ¿verdad? Todo lo que rodea el trono, todo lo que, el entorno del trono, está también, figuran, asoman estas piedras preciosas, a veces metales, pero el jaspe está allí. Y entonces tenemos este anticipo, ¿verdad? Hay algo distintivo en esta ciudad que resplandece,
destaca eso y comienza a enumerar algunos de los materiales de los que después nos va a hablar con más detalle. Bueno, lo primero que nos dice de esta ciudad es que es una ciudad amurallada. 21:12 dice, teniendo una muralla grande y elevada, esa muralla tiene 12 puertas, sobre las puertas 12 ángeles y hay nombres en estas puertas, presumiblemente, son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí no detalla, no enumera cuáles son estas 12 tribus. La única lista que hizo para nosotros el vidente Juan aparece en Apocalipsis 7, versículos 5 al 8. 5 al 8 hace una lista y en su momento vimos que esa lista es un tanto distinta de las listas que hay una serie, también en su momento lo vimos, ¿no? Cuando exploramos capítulo 7, a lo largo del Antiguo Testamento, los nombres de los hijos de Israel, o de las 12 tribus de los hijos de Israel, van variando, ¿eh? Variando un poco en el orden y quién aparece y quién no aparece. La primera lista, desde luego, ocurre en Génesis, en el libro de Génesis. Nos habla de los hijos biológicos, digamos, los hijos de Jacob, los hijos de Jacob en el orden en que fueron naciendo, comenzando con Rubén, y el último de ellos es Benjamín. Y en medio nos habla del nacimiento de otros 11, ¿eh? Es decir, 11 hijos, incluyendo a Dina, una mujer, 13 en total. Habla 12 hombres y una mujer, 12 hombres y una mujer. En ese orden es la primera lista, pero después esa lista al paso del tiempo va variando, la configuración de ellos va variando y ocurre así en capítulo 7, varía esa configuración, pero queda para la posteridad esa expresión, las 12 tribus. Siempre hay 12 tribus, 12 grupos. Uh, uh, y esa frase como tal, así tal cual, 12 tribus de los hijos de Israel, ocurre en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 13, en la versión en griego tal cual. Así que hay 12 puertas, 12 ángeles, sobre ellas nombres de las 12 tribus, y dice del este, y nos empiezan a indicar, ¿va?, dónde están colocadas estas puertas: 3 en el este, 3 en el norte, 3 en el sur y 3 en el oeste. Así están configuradas y evoca un poco, si recuerdan, cómo se acomodaban las tribus cuando, una vez que sale el pueblo de Israel de Egipto, llega el momento propiamente ya de acampar, ¿va? Y había una manera de acomodarse. Había tribus que estaban en la zona del este, tribus al norte, tribus al sur, tribus al oeste. Hay un eco de esa configuración, de ese acomodo de las tribus justamente, ¿va? Las puertas apuntan a ese reacomodo. Lo único que quiero decir, es decir, parece que el vidente Juan con todo este lenguaje evoca pues como nos está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios en el pasado. Pero además dice algo peculiar: y la muralla de la ciudad teniendo 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Introduce esta novedad en el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Nos recupera, hace eco, alude a cómo se describía al pueblo de Dios en el pasado, pero ahora describe, usa esas expresiones, cómo se describe el pueblo de Dios en el presente, hoy día. Y por ejemplo, esa expresión, los 12 apóstoles, ocurre en Mateo 10:2, ¿no? Es una frase que literal, puntual, así aparece en el Evangelio Mateo, según Mateo, capítulo 10, versículo 2, cuando nos menciona los nombres de estos 12 discípulos que Jesús llama y les da el título de apóstoles, ¿no? Jesús tuvo mucho más discípulos, ¿no?, hombres y mujeres. Llamó a estos 12 y les dio ese título de apóstoles en particular. Pero esa frase la recupera el texto de Efesios, Efesios capítulo 2. Quizá Jimé leyó para nosotros Efesios capítulo 2, y ese es uno de los textos que recupera o que elabora esta idea, ¿no?, de este nuevo templo que está construyendo el Señor, y donde habla nuevamente de los cimientos, ¿no?, los cimientos, esta tradición apostólica donde la enseñanza, el testimonio apostólico o de los apóstoles, ¿va?, fue fundamental, crucial para esta nueva comunidad que se construye en torno a Jesús. Y entonces, a su manera, el vidente Juan, a su manera, digamos, usando este lenguaje arquitectónico de aquel tiempo,
lo que nos está comunicando es cómo se ve esta transición del pueblo de Dios del pasado y del presente, 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero, y además no solo es una transición espacial, temporal, sino también espacial, porque habla de 12 ángeles, ¿no? Entonces, las criaturas no terrenales y el pueblo de Dios terrenal del pasado y del presente comunican esta idea de la continuidad del pueblo de Dios al paso del tiempo. Esta ciudad lleva eso, no ignora, no olvida ese pasado, el pasado del pueblo de Dios, lo tiene presente, convive, coexiste pasado y presente y el porvenir al que apuntan, ¿no? Entonces, implícitamente, a su manera, el vidente Juan así nos comunica esta continuidad del pueblo de Dios. Y bueno, se puede ver así, ¿verdad? En realidad nos ha dicho que esta ciudad está sentada en un cuadrado, es un cuadrado, y ahí tiene en cada lado, norte, sur, este, oeste, están estas tres puertas, hay ángeles, nombres de las tribus y los cimientos, los apóstoles. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es esa continuidad del pueblo de Dios, y además evoca toda la creación. Por cierto, aquí hace ver lo simbólico del número 12, ¿no? 12 tribus, 12 apóstoles, 12 ángeles. El 12 como que comunica esa idea del pueblo de Dios, si se quiere, ¿va? Especialmente hablando de el pueblo de Dios terrenal, el pueblo de Israel y ahora los 12 apóstoles. Y veremos cómo el 12 es prominente en las siguientes descripciones. Bueno, habiendo dicho eso, hace una suerte de paréntesis, si se quiere, el vidente, y dice, ¿y quién habla conmigo? Y quien habla con él, según 21.9 y 21.10, es un ángel, ¿eh? Uno de esos 7 ángeles que tenían estos 7 cuencos. Bueno, ese ángel dice, el que habla con él, tenía un instrumento de medición, ¿verdad? Literalmente tenía un metro, en griego es eso, metro, ¿verdad? Y de ahí el término que hoy usamos nosotros, un metro, pues ese era el término original griego, metro, y simplemente quiere decir un instrumento para medir. Pero hoy nosotros nos referimos a nuestro metro y las más de las veces quizá nos referimos a un metro literalmente, a 100 centímetros, pero simplemente aquí dice, él tenía un metro, es decir, tenía un instrumento de medición y en el caso de él era un junco de oro o una caña de oro, una vara si se quiere, o un palo, algo así que usó para medir. Y va a medir la ciudad, las puertas y la muralla, y nos dice cuál es el resultado de sus mediciones. La ciudad está en un cuadrado está situada, la ciudad tiene una base cuadrada, la ciudad, y dice la longitud de ella, tanto como incluso la anchura. Es un cuadrado, entonces siendo un cuadrado, nuestras lecciones básicas de geometría, ¿eh? La base y la altura, perdón, el largo y el ancho son lo mismo, haciendo un cuadrado, ¿sí? Pero además dice que mide la ciudad con ese instrumento de medición y arroja a esa medición 12.000 estadios, ¿no? 12.000 estadios. La longitud, la anchura y la altura de ella iguales son. Entonces, si entendemos bien, ¿verdad? Si entendemos bien el texto, si la longitud, la anchura y altura son la misma, entonces es un cubo esta ciudad, pero además, si cada dimensión del cubo es 12.000 estadios, eso es aproximadamente 2.304 kilómetros. Entonces, imagínense, es un cubo enorme, gigantesco, ¿eh? Más de 2.000 kilómetros, una ciudad solo de largo y de ancho, y luego de altura. Estamos hablando de algo enorme si lo trasladamos a nuestras actuales unidades de medición, ¿no? Pero quizá el énfasis aquí es otra vez, es 12.000, 12 por 1.000, ¿no? Es decir, es el pueblo de Dios en toda su vastedad, en toda su amplitud. Quizás nos recuerda un poco, otra vez, a la visión de Apocalipsis 7. Comienza esa visión en Apocalipsis 7, enumerando las tribus de Israel, ¿no? Y nos cuenta 12.000 de tal tribu, 12.000 de tal tribu, y hace un total de 144.000, e inmediatamente después de esa visión, o de esa primera visión, nos describe a esta multitud vasta, enorme, incontable, innumerable, ¿no? Y entonces recupera otra vez esas ideas del capítulo 7 y las plasma de este otro modo. Habla de esta ciudad vasta, enorme, ¿no? Pero es 12 por 1.000.
aquí está todo, otra vez, todo el pueblo de Dios, usando el número 12, multiplicado por 1000, es decir, probablemente lo abarca todo. Esta ciudad lo contempla, lo abarca, pero si son medidas físicas, es una ciudad enorme, gigantesca, digamos. La longitud, la anchura, la altura iguales de ella son. Y desde luego, lo que nos quiere decir también, esperando que sus lectores recuerden eso, es que en realidad esta ciudad es todo el lugar santísimo. Si recordamos esta configuración de espacio sagrado, eh, Éxodo 25 al 31, Yahvé Dios da indicaciones a Moisés cómo había que configurar el espacio de esta tienda de campaña y cómo iba a estar delimitado. La tienda de campaña iba a tener dos habitaciones, si se quiere, una llamada lugar santísimo, otra lugar santo, y después su atrio, y todo eso iba a estar delimitado. Esa misma configuración la recupera la Primera de Reyes 6, cuando nos describe cómo Salomón construye el templo, ya después de ser un espacio móvil, ahora se institucionaliza y es un templo el que construye Salomón, pero conserva esta configuración de espacio, tiene el lugar santísimo que se ve a ese cubo, justamente ese cubo, donde vemos estas dos figuras aladas, querubines, digamos, después el lugar santo, y aquí tenemos el atrio patrio, el exterior, ¿no? O sea, Salomón sigue esta configuración de espacios, pero especialmente en Primera de Reyes 6, 6, 19, 20, y especialmente el 20, nos da las dimensiones del lugar santísimo, o lo que solemos llamar el lugar santísimo, en hebreo es literalmente el santo de santos, y nos dice que exactamente mide lo mismo la longitud, la anchura y la altura, es decir, nos está describiendo un cubo. El lugar santísimo, el santo de santos, como dice en hebreo, es un cubo en la construcción del templo de Salomón, y eso es lo que recupera esta visión. Nos dice que esta enorme ciudad es toda ella es el santo de santos, el lugar santísimo. Y si recordamos, perdón, y si recordamos el fin, el propósito de ese lugar santísimo de santos santos, solo una vez al año, en el día de la expiación, el jefe de sacerdotes, el sumo de sacerdotes, podía ingresar a esa cámara o esa recámara, a ese cubo, solo una vez al año. 10 días después, iniciada la segunda mitad del año, ingresaba allí el jefe de sacerdotes una vez al año. Y en ese lugar santísimo, en ese santo de santos, estaba el arca de pacto, que al paso del tiempo significó como la presencia de Dios o también el trono de Dios, ¿no? Y entonces el jefe de sacerdotes ingresaba, ahí estaba el símbolo de la presencia de Dios solo una vez al año, ¿no? Ese era el lugar más santo en toda la comunidad, ese era el punto, ¿no? Más santo si se quiere, ¿verdad? Y solo una persona ingresaba, nadie más podía, y era una vez al año. Bueno, ahora nos dice, estas las redefiniciones a raíz de Jesús exaltado. Toda la ciudad es ahora justamente eso, toda. Y ahí está la presencia de Dios, como vamos a ver en unos momentos más, ¿no? Ahí está ahora la presencia. Si eso es lo que nos quiere comunicar, esta gran ciudad es toda ella ese espacio sagrado que recupera o elabora lo que vimos en la visión previa. Dios en medio de nosotros, Dios en medio de los suyos, Dios monta su tienda de campaña entre los suyos, Dios habitando en medio de los suyos. Y también nos dice que midió la muralla 144 codos y otra vez 144 múltiplo de 12, 12 por 12, 144. Dice esa nota peculiar, ¿eh? Medición de ser humano, la cual es de ángel. Y quizá una primera manera de interpretar eso es, bueno, ¿quién hizo las mediciones? Lo hizo un ángel, ¿no? El ángel dice, el quien habla conmigo, el 21.9, 21.10 nos dice que es un ángel. Presumiblemente este ángel tiene ese metro, ese instrumento de medición, él mide y por lo tanto la medición es de un ángel, la llevó a cabo un ángel, pero está usando medidas o unidades de medidas, si me permiten decirlo así, humanas, ¿ya? En otras palabras, se está refiriendo a eso, está hablando del pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios. Es una manera de entender esa frase un tanto enigmática, medición de ser humano, la cual es de ángel. Bien, habiendo visto ese paréntesis, esas mediciones, vemos, después pasa a los materiales de construcción, dice 21-18, y la estructura interior
O bien el material de construcción de la muralla de ella, jaspe, es una piedra preciosa para construir la muralla. Y la ciudad dice, ella está hecha de un pedazo de oro puro. Usa un diminutivo de oro, o más bien se refiere a eso, a un pedazo de oro puro, pero también dice similar a una piedra de cristal puro. Y quizá aquí nos cueste trabajo conciliar oro puro y cristal puro. El uno se parece al otro, quizás se parezcan en el resplandor, pero evidentemente son distintos materiales. Pero ese es parte del lenguaje. Dice los cimientos de la muralla. De alguna manera el vidente era capaz de ver hacia bajo tierra, ¿verdad? Por así decirlo. Esa es nuestra idea de los cimientos, ¿verdad? Los cimientos, el subterráneo, digamos, y ve esas que están, dice, cada uno con una piedra preciosa han sido adornados, embellecidos, y enumera las piedras, ¿no? Del primero al 12º, habla de jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista. No sé si algunos de nosotros estemos familiarizados con toda esta uh, rango de piedras preciosas y metales preciosos, ¿verdad? Quizá algunos de nosotros lo estamos, pero también cada piedra preciosa tenía un color peculiar, un color distintivo, y también vemos esa variedad de colores, ¿verdad? Verde, azul, amarillo, o algo que se parece a esos colores, digamos azulado, amarillento, rojizo, y púrpura, entre otros, ¿verdad? Entonces tenemos esta variedad de colores. Uh, y habla de que además de los cimientos, las puertas mismas estaban hechas de perlas, 12 perlas. ¿No? Entonces, otra vez, piedras preciosas, y había en la ciudad una calle amplia, una avenida, y también hecha de un pedazo de oro puro, de nueva cuenta, como una piedra de cristal translúcido, ¿no? Entonces, esta ciudad destaca por ello, ¿verdad? Por los materiales, no, es decir, en otras palabras, los materiales de construcción no han sido tan ordinarios como a los que nosotros estamos acostumbrados, o como a los que en la antigüedad estaban acostumbrados, ¿verdad? Generalmente era piedra, después adobe, hoy es el tabique y quizá concreto, es decir, han ido evolucionando, pero solo de vez en cuando escuchamos de alguna casa, algún edificio, algún segmento de alguna habitación que está construida con piedras preciosas, ¿no? Hoy día lo consideraríamos una extravagancia, pero esto es algo que distingue a esta ciudad en esa visión. Y bueno, debe decirse, ¿verdad? La presencia de metales y piedras preciosas en el entorno o en alguna actividad está presente en el texto bíblico. La primera referencia es en el jardín del Edén, Génesis 2, del 10 al 14. Nos empieza a describir al jardín y hace esta digresión o este paréntesis donde nos da una idea de la ubicación geográfica del jardín. Nos dice que de él emanaba un río, tenía 4 ramales, y uno de los ramales iba por aquí, otro ramal iba por allá, y entre otras habla del río Tigris y Éufrates, y nos da una idea, el jardín está ubicado en esa zona del antiguo cercano oriente, pero al describirlo menciona metales y piedras preciosas, ¿verdad? Nos dice, esta tierra era conocida porque aquí había oro singular, especial, o aquí hay esta piedra particular. Entonces, en el jardín del Edén, al ubicárnoslo, también allí nos destaca esta presencia de metales y piedras preciosas. Y de hecho, Ezequiel 28:13 elabora sobre el jardín del Edén, se refiere al jardín del Edén y nos describe el jardín del Edén donde había esta presencia de estas piedras preciosas o metales, ¿verdad? Entonces, parece que el hábitat natural del ser humano y de donde estaba la presencia de Dios, como es un punto que comunica bien Génesis 2, está ahí también esta decoración, si se quiere ver, estos metales y piedras preciosas siempre han estado ahí presentes de alguna manera cuando se habla de la presencia de Dios, ¿verdad? Este lugar que lo hace singular, especial, único, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y eso recupera o evoca esta descripción de la gran ciudad. O también más adelante en Génesis, en Éxodo 28, Moisés dando las indicaciones que recibió de Yahvé Dios, habla de la vestimenta, por ejemplo, del sacerdote, y entre otras llevaba algo de metal precioso, perdón, metales preciosos y piedras preciosas también, ¿va? Y de hecho en algunas de ellas
en algunas de las piedras, tenía que estar grabados los nombres de las tribus de Israel. En Éxodo 28, 9, 10 en particular se enfatiza eso. Había 2 piedras de ónice y en cada una 6 nombres de unas tribus, otros 6 nombres. Y así que en el pectoral, como se suele decir del sacerdote, al oficiar, al llevar a cabo su liturgia, su servicio, estaba siempre presente de una manera simbólica en esas piedras preciosas, en esos metales, el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces empezamos a ver esa asociación que hay de estos metales, de estas piedras preciosas, con el pueblo de Dios en la presencia del Creador, ¿no? O, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3, 9 al 15, Pablo primero habla de varias, bueno, a lo largo de 1 Corintios 3, recurre a varias metáforas para hablar cómo explicar el ministerio que él lleva a cabo junto con otros, ¿no? Habla de él y de Apolos, por ejemplo, y en algún momento son como campesinos, ¿no? Dios les llama a plantar, así que uno planta, otro riega, pero dice, pero Dios es quien da el crecimiento. En esta metáfora del cultivo, ¿no? Y después habla de la metáfora de la construcción, ¿no? Dios nos llama a construir, ¿no? Y entonces, pues uno es el arquitecto y otro es el que construye, pero ahí Pablo destaca, y hay quien construye con distintos materiales y habla de metales preciosos, habla de piedras preciosas, y de acuerdo al tipo de espacio que había que construir, ¿verdad? Como en la antigüedad era el caso, ¿verdad? Entonces, Pablo igual recupera eso, recupera eso. Entonces, el hecho de que se nos describan los materiales, bueno, hay un eco a todas estas posibilidades, ¿verdad? Todos estos pasajes previos iluminan cómo entender esta porción y por lo tanto, decía, ¿verdad? Quizá está hablando aquí de eso, o sea, los metales, las piedras preciosas apuntan a que sí, se trata de un lugar especial donde va a estar la presencia de Dios por un lado, se trata también de un lugar especial que incluye, que evoca la presencia tan diversa, tan variada del pueblo de Dios en el lenguaje mismo del Apocalipsis, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Verdad? Así como hay una variedad de materiales, de piedras preciosas, pues así el pueblo de Dios procede de todos estos trasfondos, si se quiere, ¿verdad? Pueden ser ambas posibilidades, ¿verdad? El material que apunta a la presencia de Dios, el material que apunta a la diversidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Bueno, avanzando, en otro punto dice 21-22, y templo no vi en ella, ya que el Señor Dios Todopoderoso templo de ella es, al igual que el Cordero y la ciudad, ninguna necesidad tiene del sol, como tampoco de luna, de modo que brillen en ella, ya que la gloria de Dios la iluminó sobre ella y la lámpara de ella es el Cordero. ¿Verdad? Bueno, si todo lo anterior ya apuntaba a lo singular, lo especial de esta ciudad, un cubo, porque apunta que en ese cubo está la presencia de Dios. Si los materiales apuntan a que en efecto se trata del entorno donde está la presencia de Dios, pues ahora ya es del todo explícito, ¿eh? Allí está el Señor Dios, allí está. Y por lo tanto, lo que hace este extracto de la visión, actualiza e innova, si se quiere, actualiza la visión que leyó para nosotros la hermana Cristina, leyó para nosotros todo Isaías 60, allí está esa expectativa, ¿verdad? Dios en medio de su pueblo y vienen hacia su pueblo todas estas naciones, ¿eh? Y traen algo esas naciones, ¿no? ¿Y cómo se llama esa ciudad? En Isaías 6, 14 o 6 y 7 dice la ciudad de Yahvé, la ciudad de Yahvé. Y entre otras, en Isaías 60, 19 dice que Él es el que va a iluminarla. No hay necesidad de sol, de luz natural o de luz artificial. No hay necesidad de ello porque Dios está en medio de ella y su gloria basta para iluminar, para alumbrar. Bueno, eso lo recupera el vidente Juan, pero aquí introduce esta innovación cristológica. Hasta este momento, quizá cualquier judío, hay textos, otros textos judíos no canónicos, no, aquí no estoy citando alguno de ellos, pero los hay, donde también evocan esta expectativa basada en Isaías 60, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la ciudad de Jerusalén en el porvenir? El libro de Tobías, por ejemplo, menciona algo así, entre otros textos, ¿va? Apuntan a cómo va a ser Jerusalén, cómo va a ser Jerusalén. Pero la novedad, lo singular del libro de Apocalipsis, es que introduce esta innovación. No solo habla del Señor Dios, que sería el término que usaría cualquier documento judío de la época, habla también de el Cordero. El Señor Dios y el Cordero. Dios y el Cordero, ¿va? Los dos a la par. Esa es la gran innovación.
teológica y por lo tanto cristológica del libro de Apocalipsis, en particular del Nuevo Testamento en general. Y por lo tanto actualiza la visión de Isaías 60 con este matiz, con este viraje cristológico. Es cierto, Dios en medio de suyos, pero es el Señor Dios y el Cordero. Y es el Señor Dios y el Cordero, la gloria de Dios y la lámpara del Cordero, ¿no? De hecho, nos es familiar esa expresión. Juan en particular, el Evangelio de Juan, ¿no? Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y tenemos eso, esta innovación que introduce Juan. Uh, y a partir de ello, que también elabora la visión de Isaías 60, es este lugar de peregrinación. Nos dice, caminarán, transitarán las naciones por medio de la luz de ella. Y la luz, recuerden, emana del Señor Dios y del Cordero. Y los diarios de la tierra cargan la gloria de ellos hacia ella. En todo el texto de Apocalipsis, las naciones a veces juegan un rol adverso u hostil hacia el Creador, ¿no? No siempre, pero quizá las más de las veces como que toman partido y a veces atentan contra el Creador. Y esa frase, los reyes de la tierra, salvo 1:5, el resto de las referencias, siempre los reyes de la tierra como que se ponen del lado de aquellas entidades hostiles, antagónicas al Creador, al Mesías y a su pueblo, ¿no? Y lo extraordinario es que en esta visión vemos a las naciones y vemos a los reyes de la tierra. Después de toda esa hostilidad, de hecho la frase los reyes de la tierra la recupera el texto de Apocalipsis a partir del Salmo 2. Y en el Salmo 2 habla de las naciones que conspiran, que tratan de desentenderse, de deshacerse del Mesías de Dios, y de eso habla todo el Salmo 2, afirma, reafirma, confirma Yahvé Dios a su ungido, a su Mesías, e invita a las naciones a, 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 a subordinarse, a aceptar el señorío de ese Mesías, ¿verdad? Pero desde ahí las naciones conspiran, y, los reyes de la tierra, perdón, y bueno, es esa frase que recupera Apocalipsis, pero repito, esto es lo extraordinario, ¿eh? Las más de las veces los reyes de la tierra los vemos en complicidad con otras entidades y yendo en contra del Creador, de su Mesías, de su pueblo, pero finalmente los vemos aquí viniendo a esta ciudad y traen la gloria. Eso que tanto quizá fueron reticentes, renuentes, finalmente vienen y traen esa gloria. Las puertas de ella definitivamente no serán cerradas de día, ya que noche no será ahí, y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. Entonces, pareciera que en un momento a estas naciones y sus líderes resisten y quizá nos acostumbramos a esa posibilidad, pero vemos que al final no es ese el caso. Ahora, debe decirse que el texto hace una precisión, ¿verdad? A veces el decir que sí, al final todo mundo, si me permiten expresarlo de una manera cualquiera, todo el mundo está ahí, todo el mundo es salvo. Bueno, el texto hace una precisión, ¿eh? Como lectores nos invita a hacer una pausa y dice, definitivamente no entraría en ella todo lo profano y quien hace o lleva a cabo una cosa repugnante, una mentira, y una falsedad mentira, pero quienes sí entran, quienes han sido escritos en el rollo de la vida del Cordero. Este texto, 21-27, debe leerse simultáneamente, a la par siempre, de 24, 25 y 26, ¿no? Vienen las naciones, vienen los reyes, es correcto, pero tuvieron que haber hecho algo para estar allá. Hay que reconocer, hay que creer en Jesús como Señor y Mesías, ¿no? Siempre están a la par estos dos textos, ¿verdad? Estos dos textos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Quizá no se trata de un universalismo, como a veces se da este término de que al final el Señor, es decir, todos participan de ello. Pues bueno, siempre el texto está haciendo esta precisión, ¿eh? Lo vimos la semana pasada, hay quienes quedan excluidos, no entran en esa ciudad, ¿eh? En Apocalipsis 21, 8, 7 y 8, y ahora en 21, 27 igual, hay quienes, o sea, bueno, hay este filtro, si se quiere, ¿verdad? Los que están escritos en el rollo de la vida del Cordero, y esta es una expresión que vimos con suficiente extensión en sesiones pasadas. Pasamos ahora al jardín, dice 21, 22, 1, y me mostró, otra vez usa esa frase,
un río de agua de vida, claro o límpido como hielo, saliendo del trono del Dios y del Cordero, ¿no? La expresión agua de vida, en plural, la encontramos en Apocalipsis 7:17, y de nueva cuenta nos retrata una escena del trono. Allí está el Cordero, y una de las bendiciones es participar de esas aguas de vida. Él es la fuente de agua de vida, de acuerdo al texto de Jeremías. En Jeremías 2 se habla de ello. Pero esta expresión, un río saliendo, la encontramos en Génesis 2. De hecho, es la primera ocasión que aparece una frase así, un río saliendo, en este caso saliendo del jardín. Aquí no sale del jardín, aquí sale del trono de Dios y del Cordero, pero se presume ese entorno paradisiaco. ¿Ah? Habla de en medio de la calle y del río, desde allí y desde ese lugar, el árbol de la vida. El árbol de la vida es una expresión que a la que se había referido el texto de Apocalipsis en uno de los mensajes a la iglesia. Habla del árbol de la vida, le daré a comer del fruto del árbol de la vida, pero ahora se refiere a ello explícitamente. Y esta expresión, desde luego, pues la encontramos por vez primera en Génesis 2, en la versión en griego 2:9, 3:22, 3:24. Y este árbol de vida, recordemos que en aquel tiempo hubo una provisión a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y eso es lo que hace esta pareja, come de ese fruto del que estaba prohibido. Pero ahora, del fruto, no de ese árbol, sino de este árbol, el fruto de ese árbol, hay un fruto que se produce mes a mes, ¿no? Y por cierto, este texto nos da una idea, o este pasaje, esta porción nos da permite vislumbrar, atisbar, ¿verdad? ¿Cómo es en la nueva creación? Bueno, todavía hay ciertos elementos de continuidad, es decir, hay el tiempo, ¿verdad? Nos habla de que de acuerdo a cada mes 12 frutos, ¿verdad? Y entonces es presumiblemente un año, ¿verdad? O hay un fruto por cada mes, son 12 meses o 12 frutos, y por lo tanto eso haría un año como lo conocemos hoy día. De igual modo, el hecho de que haya un río de agua, hay un elemento acuífero, si se quiere, ¿verdad? O acuático más bien. No hay mar en la nueva creación, no hay ese lugar de donde emergen estos agentes del mal. Ese era el punto de la visión previa, ¿verdad? Pero aquí está este elemento acuático, si se quiere, este río que irriga este árbol, ¿verdad? Y este árbol da esos frutos. Un eco, quizá la imagen más vívida que tengamos sea el Salmo 1, ¿verdad? Este árbol frondoso siempre tiene aguas que lo irrigan, y por eso es frondoso, ¿verdad? Este árbol del que habla el Salmo 1, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, algo así tenemos árbol irrigado por este río que emana del trono, y cada mes da un fruto. Pero ¿cuál es el fin de ello? Bueno, este fruto, y además las hojas del árbol tienen un efecto curativo, curan, sanan otra vez a las naciones. Las naciones traen su gloria, pero requieren esa rehabilitación, esa sanidad, esa curación, ¿no? Ese es el lugar para sanar, para curar, para ser plenos, completos en Él. Y por lo tanto, no hay maldición o no hay algo que haya sido maldecido a ella. Eso es los distintivos. Siempre hay algo que apunta a lo que no habrá en este nuevo mundo, este nuevo orden, ¿no? Lo vimos en la visión pasada, nos hace una lista de los que no van a estar ahí. Hace un instante vimos de que no entran ahí los que hacen algo repugnante, algo abominable, los que incurren en mentira, pero sí están los cuyos nombres aparecen en el libro, el rollo de la vida. Y ahora nos dice que toda maldición no será más ahí. Y decía yo, si el año pasado vimos Génesis del 1 al 11, y cuando concluíamos Génesis 2, veíamos esta gradación del espacio. Génesis 2 habla de la tierra, después del campo, después del suelo, y de una manera especial ya nos habla de este lugar que se llama el jardín. Y en ese jardín, bueno, hay unas almas vivientes, pero ahí está el hombre y la mujer, y de ese jardín emana un río, tiene 4 ramales que irrigan a los alrededores, ¿ya? Y en medio de ese jardín, como dice Génesis 3:8, estaba la presencia de Yahvé Dios, ¿ya? Y esa es la configuración, la gradación de espacios
que vimos en su momento en Génesis 2, y algo de esto evoca, ¿eh? Ahí está el río, está el árbol de la vida, o el árbol de los vivientes, como dice en hebreo en Génesis 2, el fruto de ese árbol, las hojas de ese fruto. Quizá recordemos que con las hojas, el hombre y la mujer trataron de cubrir ellos su desnudez, ¿ya? Al comer del fruto, algo les pasa en su perspectiva, que se dan cuenta que están desnudos y quieren cubrir su desnudez y recurren a esas hojas, ¿no? Y ahora tenemos cómo esas hojas se utilizan para otro fin, para curar, para sanar a las naciones. Entonces, hay todos esos ecos en esta porción de Génesis. Bueno, y finalmente vemos continuando con Génesis 2, 22, perdón, la segunda parte del versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero en ella estará. Es decir, toda esta visión, la novia, la ciudad, el jardín, finalmente el vidente nos lleva al clímax de la visión, que es el trono, otra vez. El trono de Dios y del Cordero en ella estará. Los esclavos de él servirán litúrgicamente a él, verán el rostro de él, el nombre de él en las frentes de ellos, y esa es una expresión que ya había ocurrido en Apocalipsis 14:1, cuando está el Cordero, estos 144,000 que le siguen, y ellos también tienen en sus frentes el nombre de él y de su padre, dice, ¿no? O sea, el nombre del Cordero y del Padre. Y otra vez enfatizan, esto simplemente es una síntesis de lo que ya vimos en la visión previa. O sea, noche no hay más, no hay necesidad de luz de lámpara, luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor Dios iluminará sobre ellos y reinarán por las eras de las eras. Bueno, esta frase de reinarán ocurre varias veces en el texto bíblico, ¿no? Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, Apocalipsis 11, entre otras, una y otra vez nos recuerda ello. Si vemos esta última porción de la visión, digamos, lo podemos vislumbrar, si ya tenemos el trono de Dios y del Cordero, y tenemos los siervos del Cordero, en el texto eso se puede inferir, y ese es el lenguaje apocalíptico. Si ese lenguaje lo traducimos, si me permiten decirlo así, a categorías teopolíticas, en esencia estamos hablando de autoridad y sociedad y cómo están vinculadas esta autoridad y sociedad. Y ese es un tema crucial, fundamental, básico de cualquier texto de teoría política, ¿no? Antiguo o contemporáneo, ¿no? Platón, Aristóteles, entre otros, por mencionar algunos, o otros más recientes, Hobbes, Locke, todos ellos tienen que tener de, una idea de autoridad, una idea de sociedad y cómo están vinculados ellos, ¿no? Y el Apocalipsis a su manera nos ha explicado, ha ido elaborando a lo largo de todas estas visiones cómo es esa idea de autoridad, esta idea de sociedad y cómo están vinculadas, cómo interactúan, cómo se da esa dinámica en el discurso apocalíptico, ¿eh? Y en un sentido, el texto de Apocalipsis, que es el que concluye el texto bíblico, aborda esa pregunta básica. Diría que toda generación, diría, de una manera u otra, tiene que responder a esa pregunta, ¿verdad? Su idea de autoridad, su idea de sociedad y cómo interactúan hoy día, ¿eh? Y de hecho en México ahorita, pues quizá no las tenemos tan presentes, pero sí las vemos, ¿no? Estamos en época preelectoral y Dios, en los próximos meses eso se va a intensificar y volvemos a esta pregunta de autoridad y sociedad y cómo están vinculadas y qué aspiran a ser juntos, ¿verdad? Y ya vimos algo aquí. Y en efecto, yo solo quisiera rematar en este punto que esta visión destaca o entrelaza estos dos temas: autoridad, la autoridad política divina, simbolizada por el trono, conjuntamente compartido por Dios y el Cordero, y hay esta comunidad litúrgica, porque dice los siervos le sirven litúrgicamente a él, esta comunidad simbolizada por los siervos, cuyo vínculo con el trono es posible a través de la mediación del Cordero, Jesús exaltado. Y aunque subordinada al trono, la comunidad litúrgica, los siervos o los esclavos, no es marginada o ignorada, ¿no? Ese es algo distintivo del libro de Apocalipsis, de cómo lo presenta a estos siervos del Cordero. Al contrario, participan del ejercicio del poder del trono, pues reinan juntamente con la autoridad divina, Dios y el Cordero, tal como fue la vocación original del ser humano. En otras palabras, Apocalipsis termina reivindicando, reafirmando
lo que comunica Génesis 1:26 al 28. Dios crea al ser humano en su modelo hombre y mujer, y al ser humano, entre otras funciones, era regir sobre la tierra, enseñorear sobre los animales, pero ahí está el término, la vocación de regir, ¿verdad? Y eso nunca lo pierde el texto bíblico. Una y otra vez ve la manera en que Dios rehabilita la vocación del ser humano y concluye, esa es la última visión y así concluye, ¿no? Reinarán por las eras de los eras. O sea, el ser humano es restaurado a plenitud de todo modo tal que ejerce nuevamente o ejerce a plenitud, si se quiere, la vocación dada originalmente a él en Génesis 1, reafirmada en Génesis 2, y después, si bien trastocada, alterada, desvirtuada, es reivindicada. A eso apunta también el texto, ¿sí? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, o imago Deo. Y esto es lo que he dado en llamar la comunidad del trono, ¿eh? Porque en efecto está Dios, bueno, el trono del Dios y del Cordero y sus siervos, ¿verdad?, que participan de ello por mediación del Cordero y llevan a cabo esta tarea, esta tarea. Bueno, en conclusión, hermanos, la narrativa del Apocalipsis concluye con una incomparable visión de la novia ciudad jardín habilitada por el Espíritu, una visión habilitada por el Espíritu, y a través de esta secuencia de imágenes que es típicas, que son comunes al discurso apocalíptico, el vidente comunica, por un lado, la continuidad del pueblo de Dios a través del tiempo; segundo, la comunión íntima con el Señor Dios y el Cordero; y tercero, la diversidad del pueblo de Dios. Pero también la visión evoca esa escena prístina original, esa escena primera del jardín, en la que ahora asoma una innovación cristológica. Ha pasado algo, y algo extraordinario, ¿eh? No volvemos exactamente a Génesis 2, pero volvemos a algo que trasciende y transforma. Génesis 2 lo recupera, pero lo va más allá. Y ahora tenemos el trono del Dios y del Cordero, donde los suyos participan por mediación de él y llevan a cabo o ejercen su vocación, ¿no? Ese es quizá, así concluye la narrativa bíblica. De hecho, es extraordinario. Nunca pierde ese propósito original, nunca lo pierde, ¿no? Pero el factor es Jesús, Jesús el Señor, Jesús el Mesías. Bueno, algunas de las implicaciones de lo que hemos visto hoy: cómo alienta el discurso apocalíptico nuestra imaginación para comunicar el Evangelio de Jesús. Juan nos habla de una novia, de una ciudad, de un jardín, de piedras preciosas. Bueno, ¿cómo estimula eso nuestra imaginación para comunicar el Evangelio hoy a nuestros contemporáneos, ¿no?, usando todos estos lenguajes eh, visuales, entre otros, ¿no? Otra implicación, la innovación cristológica de esta visión. La hermana Cristina leyó para nosotros Isaías 60, y esa visión la actualiza el texto del Apocalipsis, pero en base a los eventos en torno a Jesús, ¿no? La actualiza. Bueno, la ciudad de Yahvé es ahora la ciudad donde está presente el Señor Dios y el Cordero, visión hecha posible por el Espíritu. ¿Cómo nos ayuda a leer ello, las expectativas para el porvenir que registra en el Antiguo Testamento? Leemos textos del Antiguo Testamento que apuntan a un porvenir extraordinario, pero vemos que el Nuevo Testamento siempre actualiza de una manera inesperada a veces, debido a lo que Jesús hizo, ha hecho y hará. Finalmente, la comunidad del trono reivindica la vocación humana original. Nunca se perdió estar al tanto de la creación del Creador, ¿no? Génesis 1, 26, 28. ¿Cómo ilumina, pero no debe ser ilumina ello nuestra actual vocación o busca de ella, ¿no? Quizá a veces nos cuesta trabajo entender por qué debo hacer esto, o estamos preguntándonos, ¿no?, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? Bueno, uh, podemos ver eso a la luz de este gran panorama, donde en última instancia el Señor quiere eso, ¿eh?, que ejerzamos ese llamado, esa vocación suya particular, especial. Bueno, gracias, hermanos, por su atención.